presencia que nos están brindando. Es viernes de plataforma política, y como todos los viernes en este receso político que se está llevando a cabo para preparación a la toma de posesión tanto de los ayuntamientos como de gobernador, nosotros estamos haciendo un programa recordando las cosas interesantes de Matehuala. Matehuala con mucha historia, y hoy por hoy pues estamos platicando de ese tema cada viernes aquí en la frecuencia 105.5 de FM a través de las distintas plataformas. Véanos, estamos en vivo a través de nuestro Face de Oye y también en el canal 48 del Telesistema de Cable. Y como siempre, un honor, un gusto tener a nuestro lado a la doctora María Elena Iris Ararias, que siempre tiene información y comentarios muy interesantes porque ella también sabe mucho de Matehuala. María Elena, buenas tardes y bienvenida nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por esa bienvenida. Muchas gracias a quienes nos escuchan, y porque cada día hay más gente que se interesa en nuestro programa. ¿Qué te han comentado en esta semana que está por terminar acerca de los programas que hemos tenido? Pues que les está encantando, que no sabían cómo se formó lo de la Cruz Roja, que no sabían cómo estuvo lo de bomberos, que qué bueno que les explicamos. Veo interés. A propósito de bomberos, el próximo 22 es domingo, es el Día del Bombero, para que los felicite. Nosotros vamos a estar también por ahí haciendo alguna transmisión con motivo de esta fecha. Y el día de hoy nos acompaña don Fernando Leiva Gámez. Bienvenido, don Fer, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, aquí con ustedes. Es un honor estar aquí con la licenciada, sí, y con mi amigo José Paz. Gracias, don Fer. María Elena, platícanos acerca de don Fernando, de qué nos va a platicar el día de hoy. Bueno, les comento que Fernando Leiva Gámez pues es un matehualense, ahora tiene 72 años de edad. Joven, muy joven. Y estamos invitando a personas que han sido testigos presenciales de la historia de Matehuala. Gracias. Que pueden darnos testimonio, cuenta y seña de cómo eran las cosas. Antes de iniciar el programa, porque siempre aprovechamos la oportunidad para platicar con las personas que tan amablemente vienen a este lugar con nosotros, bueno, sobre de qué cosa hablar. Si bien hemos hablado de industrias, que lo dijo el profesor José Andrés Pérez Telles la semana pasada, bueno, antes de que hubieran grandes empresas, pues siempre hubo pequeñas empresas, de lo cual queremos ahora hablar. En la industria de los derivados del cuero, de la piel, fue una industria que se desarrolló a partir de los años 30, 40, o sea, a partir de esos tiempos, aquí en la ciudad de Matehuala. Esto lo comento porque mi papá era un hombre muy alto y tenía los pies muy grandes, y dice, no, María decía, cuando yo llegué a Matehuala, qué felicidad, porque pude mandar a hacer unos zapatos del tamaño de mis pies, porque había un señor de apellido Ibarra. Hermanos. No, espérate, Ibarra. ¿El negocio, cómo se llamaba el negocio? No. Él lo hacía en su casa, dice, el señor Ibarra hacía unos zapatos, pero extra finos. Dice, fue la vez que yo pude tener unos zapatos que me podía a mí medir. Entonces, yo puedo ser testigo yo nomás soy de oídas, pues, o sea, lo que me platicaban. Pero aquí el señor Fernando Leiva, pues es hijo del señor Ismael Leiva Mayorga, que fue un industrial de la transformación de los cueros, de las pieles. Por esa razón, nos honra que nos haga el favor de acompañarnos, porque queremos que nos platique qué es lo que él sabe de cómo se fue dando esta industria, porque a veces no tenemos mucha idea de cómo fue, pero él sí sabe. Bueno, bienvenido al programa. Gracias. Fernando, y por favor platícanos. Como te comentaba, la situación empieza con las tenerías. Las tenerías, ¿quién curtía aquí cueros, verdad? O pieles, vamos a poner. Que el iniciador fue Jerónimo Medrano. Tenía su tenería por 16 de septiembre, Insurgentes, más o menos, no me recuerdo, yo era un pequeño, en cual entabló amistad con don Miguel Bieli y lo enseñó a curtir las pieles. Él le consiguió gente que capaz
y el señor Miguel Bieli empezó a producir sus pieles. Entonces tuvo la idea de que qué hacía con sus pieles, venderlas, pues no, hay que trabajarlas. Y el iniciador de la talabartería, de los maletines, de X, etcétera, de piel, fue don Miguel Bieli. Él fue el iniciador de todos. Él les vendía a los demás para que ellos vendieran también, ¿verdad? Mi papá vivió de la talabartería, ¿verdad? Vendiéndola, pero no la hacía. No había, y de ahí de su talabartería de Miguel Bieli salían gente muy capaz. Aquí había un señor maletinero, el número 1, que ahorita pues el señor ya no se dedica a vender cajas para muertos, ¿verdad? El señor Simón Ramírez. Simón, sí. Pero era un maletero tremendo para los trabajos finos de lo que es la talabartería, ¿verdad? Con él, caray, ya se me fue. De ahí surgieron fabricantes de guarache y de zapatón, que había muchos, ¿verdad? Está, por ejemplo, don Delfino Sánchez, los señores Martínez en Méndez y Rangel, tío de Paulino Martínez, sí, que era iniciador en fabricar todo ese tipo de calzado. Don Lázaro Pantoja, que traía artículos para complementar la fabricación y que también tuvo su taller, ¿verdad? Tuvo su taller aquí en Reyes, así es, así. Y los señores Ibarra, que eran muy respetables para hacer trabajos finos. Trabajaban el glacé es una especie de cuero de cabra, muy delgadito. Entonces a los señores pues les gustaba la comodidad y el confort. Y allí se inició lo que es la talabartería. Y vino la Mano Verde, la Gran Barata de don Ismael. Había un talabartero también muy bueno, don Francisco Martínez, el Cachi, aficionado taurino también de Hueso Colorado, de la edad de mi padre también, ¿verdad? La Mano Verde era de don Jesús Morales. Y tenía papá de don Agustín Morales. Papá de don Agustín Morales. Don Agustín Morales, enfrente de la Mano Verde, pues un taller también que se fabricaban zapatón. El zapatón era para trabajo, sí, y salían a venderlo fuera, ¿no? Ahí trabajaron pues bastantes, muy conocidos, por cierto, porque dos personajes salieron ahí muy buenos para el boxeo, que era Valero Kid Valdemar, un zapatero que trabajaba ahí, y Juan Soto, que no sé si todavía vive, el Hollín que tenía arreglaba zapatos aquí en el mercado, no sé si todavía vive. Y personajes muy Leoncías, talabartero muy bueno, Tomasito Alcocer, hijo de don Tomás Alcocer, que fue presidente, que trabajaba también muy bueno para hacer maletas. Sí, pero él trabajaba con el señor Bieli. No, trabajó con mi papá. Con mi papá. Sí, está bien. El chino, pues, sí, no, una persona muy íntegra, bueno, es que era gente muy correcta. Muy correcta, exactamente. Su papá, don Tomás Alcocer, fue presidente municipal en 1920 y fue un revolucionario y líder sindical muy importante en la historia de Matehuala. Sí, pues, como presidente municipal, ¿qué puedo decir también de tu tío, don Rafael Irizar, el señor Vivango? Sí, hubieron y muchos. De los últimos, pues no sé, todos esos ya no los conocí. Puede ser Goyo. Oye, pues, mejor sigamos hablando. Sí, de este tema, ¿verdad? Porque es más importante que lo que pasó, lo que pasaba en aquellos ayeres, ¿no? Don Fergi, entonces, ¿dónde quedaron todos esos trabajadores de talabartería? Pues se retiraron, Simón puso un negocito aquí por la calle Madero y posteriormente lo invitaron a hacer autopsias. Don Abdón, aquí por Madero puso Abdón de León, ¿verdad? De León, ¿era también talabartero? No, él sabía. Simón. Simón. Okay. Pero aprendió porque el otro sabía echar el nudo ciego, ¿verdad? Sí. Y aprendió muy bien que posteriormente se puso a vender ataúdes y funeraria. Bueno, ¿quién empezó a hacer las primeras monturas? Yo recuerdo cuando ibas al mercado, sí, por todos lados, o sea, del lado de la Mano Verde, sí, exhibían afuera, sí, sus trabajos que hacían. Preciosos, unas monturas preciosas. De trabajo, muy de trabajo. Hechas, muy finas. Se me hace que esto también fue un detonante para que vinieran, para que Matehuala fuera centro comercial, ¿verdad? Sí. Es que siempre ha sido centro comercial. Estoy hablando que
ha sido, porque está registrado en la historia, inclusive en 1613, ya venían de Betagrande, Zacatecas, a Matehuala a comprar, aunque no lo creas, sal, porque la sal sirve para sacar metales, al menos para la plata en esos tiempos. Entonces, Matehuala siempre ha sido un lugar de comercio, siempre. Por eso las personas que estaban aquí y en esos tiempos que se usaban andar en caballo, pues era obvio que se necesitaban todos estos implementos que empezaron a fabricarse en Matehuala, porque eran implementos de primera necesidad. ¿Y quién les enseñó en la fabricación para utilizar la piel? Pues muy fácil lo que es las monturas, ¿verdad? Ya es más trabajo el calzado, eso sí, los maletines es más trabajo. La montura pues es un molde y vamos a cortar, ¿no? Ajá. Pero eran monturas que muchas veces se traía el ajuar del estado de Guerrero y los fustes de venado, el fuste que hacían aquí en Venado San Luis Potosí, y los armaba uno y a la venta. Llegaba la gente que se iba a Estados Unidos a trabajar y hacía... A ver, tenemos un telefonema, vamos a ver quién nos habla. Adelante, buenas tardes, ¿quién habla? Se nos cortó la llamada, se cortó, pero vamos a esperar si se restablezca nuevamente. Y luego, don Fer, me quedé en que aquí se necesitaba los braceros que llegaban, pero montones, ¿no? Ajá. Llegaban y en la mañana se formaban para comprar sus monturas. 150 pesos costaban las monturas. Y habían monturas grandes y para todos, niños también. Todo eso lo hacían. Toda esa franja de lo que es el mercado de Aristas, todos se dedicaban a eso. Salvo... Ahora sí tenemos ya la llamada, vamos a ver si no se nos corta. El día de hoy íbamos a transmitir desde la Plaza de Armas, pero a ver si lo hacemos la otra semana. Es que hubo un problema en internet y no esperamos que se pueda restablecer. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, lo que están, verdad, comentando, mi papá, el señor Jerónimo Medrano Vázquez, él tenía su tenería en la calle de Arramberri con Cuauhtémoc, y él tenía como, pues 12 trabajadores que hacían que las guaraches, correas y de las monturas, ¿verdad? Sí. Y luego ya pasando el tiempo, mi tío Miguel Biel, y bueno, él era esposo de una media hermana de mi abuelita. También él puso su tenería en 16 con Cuauhtémoc, no, con Reyes más bien, sí. Pero fue de los primeros que el señor Simón también trabajó con él. Tuvo muchos trabajadores. Don Simón Ramírez. Las señores los Cuellos, los señores Candela, que Dios los tenga en el cielo, porque pues ya todos, pero él tuvo 12 trabajadores y fue de los primeros que puso su tenería. Don Jerónimo Medrano Vázquez. Le agradecemos mucho esta información, porque además quiero comentarles que estamos reconstruyendo la historia de Matehuala. Tenemos el último siglo, de 1920 para acá, que queremos hacer varias personas este propósito. Gracias. Escribirlo. Entonces, permítame, con ustedes nos gustaría muchísimo entrevistarnos, porque nos pueden proporcionar información muy importante. Mire, porque vamos a rehacer todo esto, lo estamos escribiendo, y también si nos ayudan ustedes, pues vamos a hacer mejor las cosas. Por ese es uno de los objetivos de este programa, y de veras le agradezco de corazón que nos haya hecho el favor de llamar. Yo los voy a buscar a ustedes posteriormente. Sí, mire, licenciada, mi hermano Sergio, como es ya más grande, él es el que sabe todo, pero si gusta, yo me comunico con él, y cuando hay otro programa, pues él les puede explicar más bien. Claro que sí. Vamos a estar al pendiente. Cada viernes estamos haciendo el programa. A lo mejor ya después lo cambiamos de día. A lo mejor lo vamos a cambiar los jueves, pero como quiera siempre hay que estar al pendiente aquí de la programación. Muchísimas gracias. No, gracias buenas a ustedes. tardes. Muy amable, gracias. Muy bonito su programa, porque pues vuelve a uno a recordar. A recordar y lo bonito que pasamos antes, porque ya no es lo mismo, pero de todos modos, recordar es vivir. Así es. Gracias. Muchísimas gracias por llamarnos, gracias. En lo de recordar es vivir, yo me quedo con lo de los programas anteriores, María Elena.
que en las carnicerías, como no, dicen ustedes que como no había refrigeradores, no había energía eléctrica, dejaban la puerta abierta como un mosquitero, ¿verdad? Sí, para y ahí que se se quedaba oreara. toda la noche, fíjate. Oreara. Ahí se quedaba abierto toda la noche y hoy dejan la puerta cerrada, como dice la canción, con 3 candados. Con 3 candados, sí. ¿No? Y con refrigeración. Bueno, a ver si vamos a seguir platicando con don Fernando. Bueno, pues había un talabartero que trabajó también con mi papá, Ajá. Miguel Villanueva, que era su estrella, pues era el único que trabajaba ahí con él, ¿no? Mi pariente. Pues a lo mejor, sí, ¿verdad? Y pues él nos enseñaba a hacer cositas a mis hermanos, a hacer las galletitas, eran unos de piel para las sillas de montar que se ponen, pero le pusimos las galletitas, ¿no? Que nos pagaban a ver, ¿y 5 ustedes centavos. hacían para las resorteras de los... También las resorteras. Porque yo recuerdo que de niña Sí, yo sí, iba, usted- porque en mi rancho a mí me gustaba tener mi resortera. Y entonces yo iba por los cueros, o sea, por el cuero, ya fuera con tu papá Sí, o, con, sí. o con don Miguel Biel. Los zules y los Sí, los pedacitos de zules, cuero. todo eso lo conseguíamos allí también. Sí, era muy bonito Matehuala, había mucho auge, ¿ves? Mucho auge. Y pues convivía uno. Pues yo de chiquillo llegaban los amigos de mi padre y yo callado, pero escuchaba. Y grababas todo en la mente. Llegaba ahí el señor Mabú, los Mabú, Ajá. Jepo, en las tardes a jugar dominó, que nadie le ganaba. ¿A su papá o a don- No, el que Jepo. quisiera, el Jepo, el que se pusiera con don Jepo. Él ganaba. Y seguía don Enrique jugaba ajedrez, también, nadie le ganaba. ¿Eh? Eran unos expertos en esos artes, ¿verdad? O los dejaban que ganaran. No, nadie le ganaba, ellos ganaban siempre. ¿En qué cuadrito quieres que te mate? Decía Enrique Mabú en y ya jugaban y en ese lo mataban. Que mate. Muy bien. Jugaban muy bien. No. Muy Recuerdos. bien. Pues ahorita vamos a hacer una pausa y ya regresando, también queremos que don Fernando nos platique de esas pláticas que escuchaba, de esas anécdotas que se vivieron en aquellos años, que también nos platique, porque lo he escuchado yo y don Fernando platica cosas muy interesantes. Vamos primero a una pausa, ya regresamos. Estamos el día de hoy en Plataforma Política recordando lo que fue nuestro Matehuala. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros. El tiempo, yo no sé en qué consista en este programa, se nos va muy rápido, ya tenemos media hora. Diana Puga, saludos. José L. Velasco, saludos desde Mesquite. Pero es Mesquite, Texas. En Mesquite, Texas. Mesquite, Texas. Eso está al lado de Dallas. Allá está familias tuyas, ¿verdad? Sí, mi Mesquite, hermana. Texas, en Mesquite. Sí. Ok, Rafael Reyes dice, ¿pudieran hablar acerca del ataque y quema de Matehuala durante la Revolución? Bueno, eso lo vamos a platicar en otro programa. Claro que José sí. Fernando Alvarado Jaramillo, y el que arreglaba balones y zapatos se apellidaba Tamayo. Lorenzo Tamayo. Es más reciente, don Sí, Lorenzo. él es más reciente, él Por fue cierto, a murió partir hace de los poco. años 60. Dice Diana Puga, interesante información, es verdad, recordar es vivir. Saludos, Diana Puga. ¿Pudieran hablar acerca del ataque? Bueno, se lo había leído. Y interesante información, recordar es volver a vivir. Muy bien, seguimos transmitiendo en esta ocasión, recordando las cosas que pasaban. Si en me Matehuala. permites, Sí, María. déjame decirle a quien está pidiendo que hablemos del ataque de Matehuala. Ajá. En el movimiento de la Revolución Mexicana hubo alrededor de 13 ataques a la ciudad de Matehuala. Sí, uno terrible, ¿sí? Que fue en el mes de abril, el 27 de abril de 1913. Pero hay documentado todos los ataques y con todo gusto, si hablamos de los ataques de Matehuala, yo se los menciono todos. Y eso va a salir publicado en tu libro. Sí, por eso traigo, ahora sí que como dijo Pepito Pérez Telles, traigo mis apuntes y se los leo. No, sí, hubieron varios. Sí, entonces con todo gusto los vamos a hablar. Y sí, yo creo que es materia de una hora de trabajo, porque empezaron en 1911 y terminaron en el 15. O sea, Matehuala fue atacado durante muchos años, pero 5 sí, con años. todo gusto lo hacemos. Muy bien. Interesante, Adelante. muy interesante. Don Pues, Fernando, ¿de qué seguimos, ¿qué licenciada? información Vamos nos hablando tenía? Don Fer, platicaba que cuando estaba usted trabajando ahí con su papá, que llegaban personalidades
A platicar. A hacer sus pláticas, a jugar, pero ahí Escuchaba. había Algo chusco. Algo chusco, de eso platíquenos. ¿Qué es lo Bueno, que- pues el tío José Leiva platicaba mucho de un tal poeta Fernando Sánchez, Ajá, que vivía por la calle Villanueva, sí. frente a donde, la casa de De Carlos los- Jacobo. Sí, muy bien. Ese personaje siempre salía muy bien vestidito a las 10 de la mañana, con su corbata impecable, muy decente él también. Y seguía su juerga a visitar cantina por cantina. Ya a las 7 de la tarde regresaba, pero ya con la corbata por un lado, el saco por otro, y gritaba desde allá. Eso es cierto, yo soy el niño Fernandito, que a las prostitutas no les doy, ni a los carajos les pido. Digo, hablando decentemente, ¿verdad? Exacto, sí. Y ya volteamos, ahí viene el niño Fernandito, ¿verdad? Y era el que veía, eso fue cierto, ¿ves? Porque hay una pregunta que me hizo don Nicolás, que Pepito dice otra cosa, que ellos lo inventaron, no. Todavía no nacía Pepito, todavía no nacía yo. Que decía, muchachas de Matehuala, no os desesperéis. A Natalia Calvillo la casamos a los 66. Y eran 4 o 5 muchachas agarradas aquí del brazo, buscando el galán, ¿no? Ya Ajá. treintonas, porque aquí las casaderas Ya- eran de ya- 20. Ya Sí, desesperadas. De las 18 a 20 se treintonas. casaban, sí, las treintonas. Y Entonces, ahora sí que no pues desesperéis. volteaban las muchachas y se la refrescaban al señor Fernandito, al niño Fernandito, ¿verdad? Que muy pintoresco. Era hermano de don Pedro Sánchez, papá de Lolita Sánchez, papá de Juan Manuel y de Tete Morales, Ajá. el abuelo. Hablo ya de Sí. los años 30, por ahí más o menos. Así es, pero Y aquí el tío José todo familiar. platicaba bola de cosas, ves que era muy, bueno, a su estilo, es muy lépero, pero pues eso no se dice, ¿no? Nomás se ríe uno, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál otra tiene, don? Tengo otra también, pues los ferrocarrileros, el señor Gutiérrez, el señor del Clavel, el señor del era Clavel. jefe de ferrocarril, ¿o qué? Sí, Sí, era sí, tesorero. Tesorero. Pero En ahí los estaba- ferrocarriles. en los ¿Estaba ahí ferrocarriles. en la taquilla o dónde estaba el señor del Clavel? en las No, oficinas. en las ¿verdad? oficinas. Ajá. Compañeros de él, el Curro Noyola, Ay, que era taurino, Torero. 100% torero, sí. Ajá. De Vanegas el señor, muy Sí. mal hablado, por cierto. así se a llama ver, la Plaza de ¿curro Toros. o 20 curros? Curro. Por cierto, el sí. 20 curros era otro. No, el 20 Por curros, cierto, porque sí lo vamos de a Curro hablar. Noyola sí se llama la Plaza de Toros, lleva el nombre de, Bueno, de ese él distinguido era torero. ferrocarrilero. Sí. La Negra, que era el auxiliar del que manejaba el tren, Ajá, porque estaba muy moreno el señor, ¿verdad? sí. El Chato, no sé si se acuerda yo del sí Chato. recuerdo al Chato. Una El que siempre iba persona- él siempre iba en el cabús. creo. En el En cabuz. la parte de atrás del Sí, la parte de ferrocarril. atrás. Muy, Sí, muy Chato. bueno para Ese sí. para adorar a Baco, ¿verdad? Sí, un auténtico Personaje. personaje No. ferrocarrilero. Sus últimos Con su años vivió gorrito. mucho porque dejó de tomar, pero Sí. era un tipazo sus pláticas, Sí, ¿verdad? sí, tuve la oportunidad de conocer. Y el señor Chavira, ¿no se acuerdan? No, del cine. ¿No se acuerdan del licenciado? Solamente oí a mi padre hablar mucho del señor Él Chavira. vivía donde vivía al otro lado de la presidencia municipal, un señor que usaba muy elegante, usaba zapatos combinados blancos con café, bien vestido, su señora 2, 3 perritos que traía siempre, Ándale. él era el conductor del tren. Pero Lo que qué pasa es contraste que iban con su traje de ferrocarrilero, ¿verdad? Y Sí. después los veías tú impecables. Bueno, así, lo ¿no? que pasa es que tenemos que decirle a quien nos escucha que formar parte del ferrocarril Ujú. era un prestigio, Sí. era un estatus de categoría, Sí, sí, sí. sí, porque el ferrocarril llegó a ser una empresa tan importante Sí. que si bien se formó en 1888, ¿sí? Pues las personas que estaban en el ferrocarril ganaban bien, Sí. vestían bien, Sí. tenían Sí. buenos salarios, porque antes tanto los ferrocarrileros como los maestros de otras profesiones tenían muy buenos salarios. Entonces eran gentes de prestigio, y la gente de prestigio siempre, al menos aquí en Matehuala, siempre les gustó andar vestidos de traje diario. Diario. Por eso los ferrocarrileros siempre andaban bien Cuando elegantes. aquí en Matehuala, yo he visto algunas fotografías, cuando iban a algún baile, por ejemplo, la Mutualista, todos de traje, los caballeros. Era lo clásico. Era la regla social, La regla y social. bien boleados, Y ¿eh? a ese dicen que no los dejaban entrar a la Mutualista a un baile si no iban boleados. Y lógico, su corbata. Se daban vuelos los boleritos, Sí. varios, ¿no? Y das, y ya íbamos.
Así es. a tomarnos unas cubas para darnos valor de sacar a la dama. Y si iba con el papá, pues a qué horas la sienta, a qué horas se para a bailar con la... Teníamos que esperar lo que es el amor. ¿verdad? Pero, ¿y quién amenizaba los bailes? No, había unas orquestas muy buenas, Beto Díaz de Zacatecas, Pablo Beltrán Ruiz, me acuerdo que vi a Lupita D'Alessio con Ernesto D'Alessio, Chuck Anderson. Ajá. ¿no? Sí, había muchísimos de primera línea. Bueno, de aquí de Matehuala, ¿sí? La orquesta Carta Blanca Carta Blanca de los Acevedo. hermanos Acevedo Y la de Marcelino Martínez, eran gente muy Orquesta importante. Corona. Esto era muy impactante porque ellos hacían, en la Mutualista los veíamos, bueno, yo era muy pequeña y recuerdo que Mundo Acevedo, que luego llegó a ser un artista muy importante, tenía como 12 años y tocaba la batería y lo dejaba uno bien apantallado. Sí. Que en paz Íbamos y descanse. decía yo, como un niño, bueno, yo todavía era más chica que él, yo decía, ¿cómo le hace para tocar con aquella habilidad? Y además eran como muy solemnes, muy bien vestidos, o sea, impactaban mucho. Y lo que más me impactaban es que ellos tenían pues dónde poner sus notas, porque sí. eran gente que leía nota, no eran de Sí. oído, eran gente ilustrada. Y entonces leían nota y tú te impresionabas de ver que le movían las hojas y seguían moviendo las hojas. Y pues una de niña, pues yo no podía comprender cómo le hacían para leer eso que nunca entendía, ¿verdad? Pero sí impactaba mucho, porque además eran muy serios, muy solemnes y muy educados. Eso era muy impactante, verlos tan bien vestidos y asumir su responsabilidad serios, pues sí, de veras era impactante. ¿Cómo no? Sí. Y hablando de bailadores, pues hoy había la señorita Petra Vázquez, ¿no? Que no le fallaba un baile. Y verla bailar con el señor Matamoros, pues era un show. Bueno, es que el señor Matamoros, Manuel Matamoros era un personaje. Él era el papá de unos músicos que estaban en un conjunto que Fernando, el baterista de los Kings. De los Kings. Y entonces, en los años 60, 70, se hacían tardeadas. ¿En dónde? En la Mutualista, en la Sociedad Mutualista. O sea, en lugar de que la gente se desvelara, se hacían tardeadas que empezaban más o menos como a las 5 o 6 de la tarde. Y era muy curioso ver al señor Manuel Matamoros, que era el papá de los artistas que tocaban y que cantaban, que llegaba bien arregladito a la corbata muy en las tardeadas. Ajá. Pero resulta que las tardeadas eran para pura gente jovencita. Pero el primero, era Él ya era grande. claro, era el papá de los artistas. Ajá. Pero él llegaba bien puesto, bien arregladito, y era el primero que sacaba a bailar a las muchachas, porque en ese tiempo era muy difícil romper el hielo de que a ver quién se avienta, A ver quién abre el baile. quién abre el baile. Eso era muy importante. Cuando estás diciendo de la señora Vázquez que iba a Petrita Vázquez que iba a los bailes, pues era la primera que salía a bailar. Muy buena bailadora. No, extraordinaria. Siempre iba muy elegante, muy bien vestida a los bailes. Y tenía la curiosidad de que cuando tú llegabas al baile, ella ya había llegado primero que todos. Sí. O sea, era la primera en llegar a un baile. Cuando se rentaban las mesas de los bailes allí con Francisco Candanedo en la farmacia, bueno, pues a mí me gustaba ir a los bailes, entonces pues íbamos a sacar nuestra mesa, ¿no? Pero cuando llegábamos ya sabíamos que la mejor mesa ya la había pagado la señora Petra. Sí, así era. Sí, entonces, los bailes populares también, ¿verdad? En donde quiera. Ahora, había gente que le encantaba bailar. Yo soy una de esas personas que les encanta bailar. Entonces, pues sí te apantallabas porque pues sabían bailar. Porque también en un baile vas y disfrutas cuando ves bailar a alguien que lo hace excelente. lo hace bien. Porque hasta parece que tú lo gozas, ¿no? Bueno, al menos yo. Entonces, pues veías al señor Matamoros bailando. ¿Bailaba bien? Claro, No, y además era muy simpático. Y ponle rock and roll y se soltaba. Y Sí, hablaba, la edad era lo de menos, él estaba bien aliviado. Pintoresca de todos colores, nomás le volteaba. Sí, porque en los años 60 y 70 empezó todos los colores Psicodélicos. Psicodélicos. Sí, psicodélicos. Psicodélicos. Sí, entonces, pues era como de mucha categoría andar así como este colorcito, ¿no? Entonces,
te quedabas bien apantallado porque pues llegaba bien elegante y además bien jovial, o sea, le importaba poco. Y la minifalda. Espera, entonces todas tenían minifaldas y el señor era muy curioso y llegaba y le decía a sus amigos, ya vi una que trae ropa interior O color. de color X, la voy a Combinado sacar a con bailar. rosa. Y como pues sí se veía la ropa interior, porque pues las minifaldas eran para enseñar. minifaldas, era para enseñar, pero pues era lo más normal, ¿sí? A muchas no nos dejaban, nos tenían que poner short abajo, ¿sí? Para que pues no enseñáramos. Bueno, al menos mi papá no me dejaba a mí, pero las demás ahí iban como podían y el señor siempre decía, esa de color verde con rojo, azul. Color X, ¿eh? Esa mera voy a sacar. Y luego y la sacaba. Yo no sé cómo le hacía para ver, ¿verdad? Bueno, sí se veía. Pero era muy simpática esas cosas porque eran como parte del folclore cuando empezabas a ver una fiesta, ¿sí? Sí, oye Marilena, déjale dar unos mensajes. Dice, ¿es verdad que Matehuala pudo haber sido capital del estado? Bueno, no sé si es una pregunta. Fue muchas veces capital del Sí, estado. Matehuala fue muchas veces fundada antes capital. que San Luis Así Potosí, es. ¿verdad? Sí, bueno, no, Con la pero por presencia los de don Benito conflictos. Juárez. Sí, mira, por los conflictos que existían en el estado, que Matehuala era la segunda ciudad más importante, entonces traían el gobierno del estado a esta ciudad. Muy bien. Dice, buenas tardes, excelente programa, muchas felicidades. Doctora Irizar, había comentado en programas anteriores que escribió un libro de la historia de Matehuala. ¿Ya está a la venta? Y si es así, ¿en dónde podemos adquirirlo? No está a la venta porque en esta quincena va a entrar a la imprenta de la ciudad de León, Guanajuato, ¿sí? No sé si todavía tengo que ir allá o todo lo arreglemos por Como quiera que estén al pendiente. Y aquí sí, les vamos a pero este libro va a terminarse pronto, editarse pronto, pero además de eso va a estar gratuito en internet. Voy a reservarme los derechos porque no quiero que alguien se vaya a pasar de listo y luego... Entonces también tengo que hacer ese trámite, no sé si en San Luis o en México, pero tengo que hacerlo en estos días, Correcto. entonces en eso estoy. A ver, hay una llamada telefónica. Buenas tardes. Bueno, A sus órdenes, ¿quién nos habla? Saúl Rangel, Saúl, ¿cómo estás, Saúlito? Me da gusto escucharlo. igualmente, nomás para hacerte un comentario, estaban hablando ustedes sobre los personajes de los ferrocarriles en Matehuala Sí. y olvidaron enamorar al propio que es el jefe de estación, que era mi papá, ¿Cómo se llamaba su papá, que era el Saúl? jefe de Chavira, de todos ellos. Perdón, no lo escuché muy bien. ¿Cómo se llamaba su papá? ¿Mandé? ¿Cómo se llamaba su papá? Ismael Rangel Esparza, Ismael Rangel. Ah, muy bien. ¿El qué cargo tenía ahí en el ferrocarril, Saúlito? era el jefe de estación. El jefe era de el mero estación. mero. Ah, eso muy bien. Oiga, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros. No, que nos platique más de qué A ver, tiempo a qué tiempo. Algo que ustedes recuerden en relación a este trabajo de su papá, Saúlito. Pues sí, cómo no, que empezó de ferrocarril allá por Aguascalientes y de lugares, y el penúltimo lugar fue Río Grande, Zacatecas, donde yo nací, Ah, y después se trasladó aquí a Matehuala y aquí nos quedamos. Eso es. Saúlito, pues Ajá. muchísimas gracias primero por estarnos escuchando. Ya Sí, incluso. es que estaba, mi esposa era la que estaba oyendo, Sí. y vino y me dijo. Muchísimas gracias, Ok, Saúlito. gusto en saludarte, Igualmente, gracias. hasta luego. Muy amable, Saúl Rangel Parada, compañero locutor también de Sí, hace de la muchos vieja años. guardia. También lo vamos a buscar Sí, un para día que nos haga para que favor de ayudarnos a complementar la información de quiénes eran los ferrocarrileros. Exacto. Porque bueno, Que su papá nosotros era- no lo sabemos, su por papá era el eso jefe de la nos ayuda oficina. mucho este programa, porque bueno, yo ignoraba, por ejemplo, que el señor Ismael Rangel haya también, sido sí. ferrocarrilero, pero qué bueno que nos dice, porque además se puede acordar de otros personajes que podemos hacer mención más adelante. Muchas Dice, gracias. buenas tardes. También pueden hablar de una bonita historia de aquí de Matehuala, el día del asalto bancario. Sí, Dice, esa es buenas tardes historia a las moderna. personalidades que se presentan en su programa. Se les llama... saludos, soy Patricia Tristán. A ver, dice, buenas tardes a las personalidades que se presentan en su programa y se les llama tocar con partitura. Ah, que toca la partitura, es cuando tocan, ya ves que La las música, notas, sí, sí, las notas es Es la partitura. partitura. Saludos, Patricia Tristán. Gracias, Patricia. Sí, efectivamente es la partitura la que utilizan para tocar.
para Sí. leer la música. Así es. ¿Algo más? ¿Otra llamada? Don Fer, ¿alguna otra anécdota? Es que usted sabe muchas Nada, anécdotas. me gustaría mucho también que tomen en cuenta hablar del deporte, ¿verdad? De los iniciadores del deporte. Sí, a ver, Como adelante. fue el ingeniero Vélez. ¿Cuál era su nombre? Se llamaba Antonio García Vélez. García Vélez, que fue un personaje que trajo el deporte a Matehuala, apasionado. ¿Cuál deporte? El fútbol y el béisbol. Pero el béisbol. A ver, el ingeniero García Vélez, me parece, trabajaba en vendiendo gas. San Luis Gas. En San Luis Gas. En San Luis Gas, ¿De qué más pasamos? o menos en los años 50. 50. Dejen, pasamos una llamada, ¿sí? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? A sus órdenes, ¿quién nos habla? Alejandro Acevedo. A ver, adelante, don Alejandro, ¿a qué se debe su llamada? Sí. Mira, te estoy oyendo su programa, me parece muy bonito, güey. Sobre los ferrocarrileros, ¿verdad? Sí. Pues ahí les vas a mencionar a mi tío Guillermo Acevedo, Ajá. a mi tío Inocencio Acevedo, que estuvieron en la taquilla. Sí. El señor que vivía por Jaime Nuno, que le decían Merejo. Ah, de ese sí me acuerdo, sí. Un chaparrito el que se llama, él no me acuerdo el apellido. Un ¿verdad? señor Rivera Mezcua. Un señor Rivera Mezcua. También trabajaba en ferrocarril. ¿Sí lo ubicas? Sí. Rivera Amezcua. Y el coro Loyola, pues era compadre de mi papá. Ajá. ¿Verdad? Entonces, pues sí, como que sí, se oye muy bien la historia esa y me gustaría que siguieran comentando más porque pues, Correcto. Yo me voy a gente poner decide en Matehuala. contacto, si me permite, yo me voy a poner en contacto con la familia Acevedo para que podamos Ir teniendo más información. ir teniendo esta información para poder armar toda la información. Y hacemos un programa. Y hacemos un programa, e inclusive ustedes, si son gustosos, pues pueden venir, Sí. porque También hay mucho que sobre la aportar. música también, perdón. Sí, por eso yo digo que sí, Ay. que aquí nosotros nos ayuda mucho la Sí. información que nos proporcionan. Pues muchísimas gracias por llamarnos. Ándale, José Pablo. Muy amable, Y para- gracias. Para, Hay que se un les ofrezca señor- hay alguna información que pueda yo proporcionarles, estoy a sus órdenes. Gracias, muy amable. Ándale, Hasta luego. gracias. Don Fer, hay un Adiós. señor que también trabajó en el ferrocarril, que tiene ahí un puesto en el mercado. Me parece que es de apellido Puente, que también trabajó en el correo. Trabajó en ubica. el correo. Santos Puente. Ajá, sí. Pero él también trabajó en el ferrocarril, No me creo. parece. No, parece en que el correo. Nada más en el correo. En el Ah, correo, ok. Santitos. Sí, Su Santitos. hijo fue abogado conmigo en la universidad. Perfecto. Pues tiene un montón de hijos. Bueno, los Santitos. uno que más o menos tiene 65 años, para que lo puedan Como, oír. como dijo don Virgilio Leiva, ¿no? ¿En qué colonia? ¿Qué otra anécdota nos tiene? No, pues don Fer? anécdota, estoy hablando aquí que pues es muy interesante contar al ingeniero Vélez, ¿verdad? Sí. Un sí, personaje que no admitía bebidas embriagantes en los En los parques, campos, en los en- campos. Gonzalo Uyuela, que vino aquí a evolucionar el fútbol, Sí. porque hacía Don- unos Don desfiles. Gonzalo Uyuela trabajó mucho tiempo con don Blas Torres, ¿no? No creo, bueno, me acuerdo, pero él tenía su sastrería. Ah, no, entonces sí es otro, yo lo un estoy chaparrito confundiendo. que él lo que ganaba haciendo esos torneos era que maquilaba todos los uniformes de Qué bien. los infantiles, juveniles, muy bien. veteranos. Y era un desfile tremendo, ves, con una banda de guerra, el señor presidente municipal. Y los niños, yo jugué, tenía 8 años y ahí desfilaba. Y bien vestidos. Y bien vestiditos todos. Muy bien. ¿No tienen llamada? ¿Hay una llamada? A ver, ¿sí? ¿Perdón? Nos van a pasar la llamada, pero no se puede transferir ya las llamadas. Entonces, mejor la persona que está en una llamada, ojalá que nos marque directamente al 20720, porque ya lo sacamos el teléfono del conmutador para tener una mejor recepción. Entonces, la persona que esté en la línea, en la otra línea, vamos a pedirle que por favor nos marque directamente al 20720. Y también, si ustedes están haciendo algún comentario en el Face, ¿hay algunos comentarios? También invitarles para que hagan algún comentario. Y también tenemos otra línea de WhatsApp o mensaje de voz o de texto, es 488-112, ¿qué otro número?
2063, 112-2063. Así que ahí está para que se reporten con nosotros. Déjenme ver si tengo aquí algunos comentarios. Dice, saludos desde Esteral San Luis Potosí, José Fernando Alvaro Jaramillo, muy interesante el programa. Y nada más, interesante el programa. Bueno, son felicitaciones. ¿Algo más que tenemos, don Fer? Pues estamos en los deportes, no sé. Sí, seguimos, adelante. Gonzalito, de los desfiles que se hacían. Sí. Tremendos, ¿verdad? Farmacia Matehuala del señor Rubén Darío era el que patrocinaba a los infantiles, ¿verdad? Ahí me tocó ¿Era jugar. Martínez? No, era Rubén Darío. Rubén Darío. El apellido. No me acuerdo, un güerito. Sí. A lo mejor Rubén. no me acuerdo su apellido. Darío. Era Farmacia Matehuala. Estaba jugadores, estaba en esa época el Junior Estrello, estaba el Negro Barrón, Barragán, muchos muy buenos, Fernando Torres, que fue también muy bueno para el fútbol, el tremendo Mieles también. Bueno, todos ellos. en Mieles vive, Sí. está aquí en Matehuala, Sí. el Junior Estrello. También, fíjate. ¿El Junior Estrello sigue en Estados Unidos? No, está aquí en Matehuala. Okay, Un buen basquetbolista también, ¿no? Sí. Él con su compadre Sergio Rueda. Muchos años en Estados Unidos. Sí, en Chicago. Ajá, sí, sí. pero está en paz aquí en Matehuala y ok. pues él también nos podría ayudar mucho Claro. a reconstruir esta parte de la historia porque su familia ha tenido un billar En bares, los Estrellos. en Villar Estrello y bueno, pues por ahí ha pasado muchas cosas de la historia, al menos en los últimos 70 años. Sí, así es. No. Muy Y háblese del boxeo, que era clásico aquí en Matehuala, en la cancha Bocanegra. Ajá. Hasta mi papá boxeó Sí. con le decían Chayote, que se El llamaba Chayote, Salvador Vázquez. Salvador Vázquez. Que Chayo, también Chayo. era deportista, era basquetbolista, y cuando hacían juegos de exhibición, como los dos estaban grandotes, pues ahí les tocaba más Peso o menos. completo. Sí, eran de la misma Oiga, categoría. Sí, don Fer, platíquenos eso de la cancha de Bocanegra, porque fuimos hace poco a hacer por ahí una transmisión y hablaban que de las funciones de box, pero también de bailes. También habían bailes, como bailes en el 10 de mayo, en el Parque Obregón también. Los domingos era clásico ahí hacer los bailes, ¿no? Sobre todo de las escuelas. De las escuelas. Pero aquí llegó a sobresalir, por ejemplo, en el box. Ahí. En el box, pues aquí hubo muchos, bastante. Era un semillero de boxeadores aquí en Matehuala. Uno que hay que recordarlo, que en paz descanse, Rogelio Sánchez, el Molote. Ah, el Molote, sí. Que fue mesero en Las En Palmas. Él era boxeador en Monterrey. En Monterrey. Y más o menos en los años 47 que mi papá trabajaba en Monterrey, lo conoció. O sea, mi papá lo conoció en Monterrey como boxeador porque mi papá le encantaba el box. Entonces, allí parece que tenemos una llamada. Adelante. Adelante, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién Soy habla? la señora Guadalupe Páramo Báez. Sí, Y señor. además quería hacerte un comentario. En cuanto respecto a los ferrocarriles de México, Sí. mi abuelito fue uno de los que trabajó, inclusive ¿cómo se dirá? En la estatua que está ahí, en el monumento de ferrocarriles, Sí. está el nombre de mi abuelito puesto. Él era don Federico Báez Álvarez, papá de Báez. mi tío Federico Báez Cibriano, Sí, que también era era locutor, ¿verdad? sí. Y también quería acordarles de él porque estaban recordando lo de ferrocarriles, ¿verdad? Exacto. Pues agradecemos Entonces que el papá de Federico también fue ferrocarrilero. Fue ferrocarrilero de los primeros, era maquinista y era de los que arreglaba las máquinas. Ajá. Y le digo, inclusive ahí está su nombre escrito en una plaquita en el monumentito que está ahí de un Sí, ahí ferrocarrilero. donde estaba la estación, ahí donde era el ferrocarril. Exactamente, ajá. Muy Ah, bien. Oiga, pues muchísimas Tengo gracias. también Sí. tengo otra anécdota que me acuerdo mucho, en cuestión que estaban diciendo de la gente que eran de los zapateros, que hacían sí. zapatos muy grandes y que no Sí. sé qué. Yo me acuerdo mucho en mi niñez también de un señor que en paz descanse, él se llamaba Toñito Martínez, era el que tenía el Imparcial, hace muchísimos años.
y la anécdota es de que me acuerdo que él usaba unos zapatos demasiado grandes que los mandaban a hacer, no sé si se acuerdan de don Antonio Martínez, Toñito Martínez, Toñito, que fue Sí. que reportero. era el del Imparcial. Sí, sí, muy grande ese señor en estatura. En Sí, estatura. y sí era muy impresionante Sí. verlo. Sí lo recordamos. Oiga, pues muchísimas gracias, muy amable. Andy, que Gra- esté bien. gracias por Para que compartir. se acuerden de mi abuelito también. Correcto, muy bien, Muchísimas gracias, muy gracias. amable. Yo creo que hay que hacer un programa especial de lo del ferrocarril, María Sí, Elena. pues, Ya con claro. información y podemos invitar a las personas que de una u otra forma forman han parte. contribuido. Vamos a una pausa. Vamos a hacer una pausa y regresamos 7 minutos ya para que sea la 1:30, como que no se dice así la hora, ¿verdad? 7 minutos para que sea la 1:30. O sea, 1:23. Para que nos vayamos. Seguimos con ustedes el día de hoy con don Fernando Leiva Gámez platicándonos algunas de las cosas que vivió al lado de su papá, don Ismael Leiva, en la talabartería. ¿Ya era la potranca, don Fer? No, era la gran miseria, no, la gran barata, perdón. La Ta- gran barata. ¿Cómo es? Talabaratería, la gran barata. Así es. Pero ¿dónde estaba en esos años? En el corredor de la iglesia, ¿cómo te diré? Donde están las gradas ahora. El lado norte. El lado norte. Ok. Tumbaron todo eso porque pues ¿Y don Miguel? donaron, ¿Dónde el estaba gobierno don Miguel? donó ese para la iglesia, donó esos lotes. ¿Y don Miguel dónde estaba? Miguel Vial estaba a la vuelta, el charro, El Charro, ese sí tenía ya el nombre donde del comprábamos Charro. las coquitas con doña Güera, la Güera Sabina o Gavina, no sé. Ajá. Sí, ¿no te acuerdas? ¿En Los dónde estaba ese puestecitos puestecito de Tanquillo, la Güera? Las coquitas de ¿En dónde 20 está? centavos. Allí ¿Dónde? afuera, en la entrada del 20. Es que 20 las centavos. coquitas aquí las hacían en Matehuala también. Sí, y también unos refrescos chiquitos que hacía don Arturo Guerrero. Arturo Guerrero, que tenía su fabriquita en la calle de de Rayón. Rayón. Sí. Y les decían soda. Soditas. Sodas, La 25 iniciadora fue dona centavos. Agustina La soda. de Guerrero, que Sí. fue madrina mía. Ah, Acá muy por bien. Calderón y Juárez se hacían las soditas. Pues vete por las soditas, pues era pura agua pintada, ¿ves? Pero muy sabrosas. Dice, Bueno. saludos, don Fernando, muy apreciable señor. Dice Luz María Alvarado. Dice José Fernando Alvarado, ¿cuándo transmiten desde Cedral? Hay que ir a transmitir desde Cedral. Por lo pronto, la próxima semana, en lo que estamos aquí haciendo la pausa y ver si hay la llamada, la próxima semana yo quiero invitar a nuestro auditorio para que nos acompañe. Tenemos, la próxima semana va a venir con nosotros un hijo del profesor Ildefonso Flores y de la maestra Luz María Morales, ¿o cómo se llama la maestra? Lucita, ¿sí, verdad? hay una- ¿Llama? A ver, Madre nos Cristo. trajeron enchiladas. A ver, señor Zavala, pase la persona con las enchiladas, por favor. La próxima semana vamos a estar platicando acerca de lo que fue el Instituto Comercial Matehualense. Muy bien. Tanta generación que salió de ahí. Y ahora sí la vamos a transmitir desde la Plaza de Armas. Oiga, muchísimas gracias, muy amable. Usted fue la que nos trajo también el café. No usted. Ah, yo pensé que Señora, usted también. muchísimas. ¿De dónde nos traen estas enchiladas? Ay, muy bien. Gracias. Antojitos mexicanos. ¿Qué teléfono tienen para pedidos a domicilio? 488 111 13 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo dice que se Muchas llama ahí gracias. el negocio? Doña Lupe. Lupe. Afuera. Sí, afuera del Hospital General, allá por Betania. Betania. Sí, sí la conozco, doña Lupe. Oiga, Excelente. muchísimas gracias. Ya Gracias. se vino caminando. Ok, gracias, muy amable. Gracias. Saludos Gracias. para doña Lupe, gracias. Bueno, pues volviendo al tema, Volviendo que es vamos a platicar de los basquetbolistas. Sí. Juan Manuel Rueda Gámez, conocido con el sobrenombre de Lagarto, fue uno de los basquetbolistas más distinguidos y fue mi maestro de basquetbol cuando yo tenía 13 años, o sea, inicié porque yo también fui basquetbolista. Allí jugaba también Pascual Gallegos Montalvo, que le decían el champion. El champion, precisamente lo de champion quiere decir campeón, porque era un campeón. Él encestaba de distancia larga, sí, pero una cosa impresionante de su capacidad. Y además brincaba, brincaba y encestaba, que
Yo nunca pude hacer eso, porque entonces, ¿Y quién le puso champion? pues la misma raza, La o sea, misma los raza, amigos. los aficionados. Había otro, un abogado que era impresionante, es Juan Antonio Ledesma, que fue secretario general de gobierno y presidente municipal de la ciudad de San Luis Potosí, que era un jugador extraordinario, yo lo iba a ver. Don Salvador Vázquez Chayote, que le decían, bueno, era un hombre muy alto, que también jugaba básquet. Don Miguel Barbosa, que le decían el Cácaro, también era un jugador extraordinario. Suegro de Memo Irizar, ¿verdad? Sí, el suegro de Guillermo Irizar. Antonio Maldonado, que acaba de morir hace unos días, también tenía un juego fino, sí, eran aficionados. Miren, Matehuala no tenía más que 3 canchas de básquetbol. Una estaba en la escuela Miguel Alemán, la otra estaba en la cancha Bocanegra, que si mal no recuerdo fue a partir de 1952 cuando adquirieron esa casa para el municipio, y en el PAO no había ningún otro lugar, y aunque no lo crean, Matehuala era el equipo campeón del estado en las competencias. No habían mejores jugadores que los de Matehuala, y eran 3 canchas. Sí. Digo, para que más o menos se den una idea de cómo era la afición. Y claro, en el parque del PAO, pues Chon Rangel, los Rangel. Un buen jugador que también jugaba con ellos, ¿sí? Entonces, bueno, no puedo recordar en ese momento todos los jugadores, pero si alguien nos contribuye para ponernos, para ponernos en conocimiento de los demás, pues con todo gusto nos gustaría mucho que nos ayudaran a acordarnos. Hablando, concentrar un programa deportivo, ¿verdad? Sí. Hablar de todo lo... Pero es que tienen que saber las nuevas generaciones que ha habido excelentes jugadores y que no eran patrocinados absolutamente por nadie, y sin embargo le echaban todas las ganas del mundo a eso. Dice, saludos desde Atlanta, Georgia, se extraña nuestra tierra. El deporte. Desde Atlanta, Georgia, saludos para ustedes. Dice, excelente programa de nuestro Matehuala. A la licenciada una pregunta. ¿Ha hecho recopilación de fotografías antiguas y si las tiene en disposición en internet? Yo no he hecho esa recopilación, porque esa recopilación la tiene el señor, hay varios que tienen, uno lo tiene Tomasín Ferrandis, sí. Otro lo tiene algunos las tienen, por ejemplo, el señor Palacios, Luis Palacios tiene otra parte tiene Fausto Cuello, en sí, hay varias gentes. Yo no me he dedicado a eso porque a mí me interesó más buscar la bibliografía, ¿sí? O sea, tenemos una llamada. A ver, bueno, adelante. Buenas tardes. ¿Pero? A sus órdenes, ¿quién nos habla? María Dolores Morales. Ay, Lolita Morales. A sus órdenes, Lolita. Sí, yo no, nada más que haga una remembranza de mi abuelito Jesús Morales Ontiveros, propietario de la Mano Verde. Sí. Entonces, en aquellos años, él era la talabartería La Mano Verde. Sí, yo recuerdo que yo veía esa talabartería, La Mano, muy famosa. Sí. Mano Verde, sí, claro que sí. Muy ¿Usted qué nos puede comentar en relación a esa actividad que realizaba? Mi abuelito, él tenía su talabartería donde está la nopalerita. Sí. Él ahí tenía sus trabajadores, tenía sus máquinas para hacer coser el zapato. Era muy famoso en las monturas, unas monturas muy bonitas que ahí pues les daban, ahí le ponían todo lo que, los adornos que las monturas llevaban, ¿verdad? Y sí, eran muy bien vendidas por los ranchos. Él era fue una talabartería muy prestigiada, de alto prestigio, la talabartería La Mano Verde. Ahí incluso mi papá tenía, yo creo que como 45 años, que Rogaciano Morales Chávez, él en ese tiempo tuvo un accidente, pero su talabartería era muy famosa. Él contaba mucho con la gente de rancho, muchísima gente, demasiada gente, era muy acreditado.
era muy afectado por todo el calzado que pues, la gente adquiría y venían de los ranchos, que se llevaban, como decían o dicen, atados de 5, 6, 7. Andábamos todos ahí, mi prima Noé Morales, Agustín Morales, que ya fallecido, Sí. todos estábamos ahí porque sí nos dábamos abasto con la gente que llegaba ya a comprar. Muy famosa esa palabatería. Y pues fue en su tiempo, ¿verdad? Todo, yo creo que todo negocio tiene su época. Así es. Tiene su época. Así como empezaron con fuerza, pues terminó su época como la barata, Ajá. Tepeyac, pues ahora son tiendas nuevas. Pero sí quería que recordar a mi abuelito, que en paz descanse, que fue una persona pues muy acreditada, su nombre, su apellido, Sí. muy de nombre. Él siempre andaba con su traje, mi abuelito, y como les digo, él pues está ahí con sus trabajadores, tenía sus trabajadores, tenía mucho ¿cómo se llama? Mucha venta de todo. Así Que es. las correas, que los guaraches, esos rojitos que hacían, Sí. unas correas que mi abuelo ahí en su mostrador cortaba con unos ganchitos, unos cuchillos pues, especiales para cortar la correa. Vendía mucho mi abuelito vendía mucho. Así es. muchísimo. Pues ay, como todo, ¿verdad? Todo yo creo que va terminando su época, pero sí, una talabartería La Mano Verde de mucho prestigio. Exactamente. De mucho prestigio. Muy Solo bien. quería nada más Lolita, pues, recordar. Muchísimas gracias. Gracias por compartir con nosotros esta parte de la historia también que forma de Matehuala. Gracias, Lolita, muy amable. Sí, de nada, gracias a usted. Hasta luego. Por haberme escuchado. Sí, habíamos empezado a hablar también, ¿verdad? De la mano verde, Sí, sí, el abuelito. Manuel Alfaro al otro lado, Sí. también otro talabartero muy eficiente. Ajá. De la mano verde, el Triunfo me parece que se llamaba su. Sí, dice Juan Francisco Alvarado Alemán, atril se llama donde se pone la libreta de las notas. Del atril. Gracias por ilustrarme. Y dice no. Concho, que en paz descanse. No sé si sería en Atril. relación a los basquetbolistas. Sí. Concho. Co- Es que dice Ah, Concho. sí, Concho Concho. García. Concho Muchas García. gracias Sí, por sí. acordarme. Concho. Y ahí lo Rangel. Concho García, sí, Ah, cierto. ok. Él trabajaba en Comisión Federal de Electricidad. Ah, ok. Sí. Dice, ¿podrían transmitir desde el edificio donde fue en su momento el Instituto Comercial Matehualense? ¿Dónde fue su momento el Instituto Comercial En la Matehualense? se inició aquí en la calle Julián de los Reyes. Parece que hubo otro lugar antes de Julián de los Reyes. Ah, no lo sé. No. Me dijo a mí el profe Gerardo Flores. Bueno, ahora que Ahora venga, que nos venga. platique. Sí, pues tenemos pensado hacerlo desde la Plaza de Armas y cambiamos de opinión y lo hacemos donde últimamente estuvo el Instituto Comercial Matehualense, pues ya usted nos va a ver. ¿Sí? Estaban platicando de deporte. ¿Qué Del más? boxeo. Sí, Los boxeadores de antaño, ¿verdad? Ajá. Que eran muy buenos, los señores hermanos Mora, Sí. Gonzalo Mora, José Luis Mora y el inolvidable chamaco Torres, Emilio Torres, que a su edad todavía corren maratones o corría, no sé, ya se retiró. Juan Rodríguez el Coyote, Lili Esmeralda, Joe Castañeda, la muñeca, el que era bolero ahí en la Plaza Juárez, Ajá. vestía muy elegante, muy exótico acá a veces. sí. No, era un personaje y también. el loco de Vanegas. El loco ¿realmente existió Juan o- González, el loco de Vanegas, Sí, sí, cómo no. sí fue eso. Ese peleó con uno muy bueno de San Luis Potosí, el Silvestre Húngaro Parra. Ajá. Era pues como un delincuente para el boxeo, ¿ves? Se agarraba, se paraba, y agitaba el brazo y sácale, vamos. Sí. Pero ¿y por qué le decían al loco de Vanegas Porque eso? no estaba tan completo, No estaba, tan ¿no? completo, no estaba un poquito raro, pero bueno, al fin boxeo, ¿no? Pero Es que eran no- muy bonitos. Mi papá era juez en las De peleas de plaza, box de y las peleas. es mi boxeo, porque a mí es el deporte que más me llama la atención, muy duro,
entrenamiento, bueno. Condición. Aquí don Y yo Fer le fue de leía- los que ocuparon las primeras filas cuando Chávez, Julio César Chávez peleaba en Las Afortunadamente, Vegas. afortunadamente, Elena. sí. ¿Era usted de las primeras De filas? las primeras sí tuve ese privilegio de ver las peleas de Julio César Chávez. Ahí de cerquita. ¿Es su compadre Julio César Chávez? No, Dios no lo quiera, ¿ves? Porque dice- yo siempre fue comenté siempre que era un boxeador que tuvo 117 peleas, 100 peleas con puros flanes y 17 con unos muy buenos. A ver, ¿qué vas a decir, Dice Josepa? el boxeador Tony Torres. Tony ¿Lo Torres. ubican? No, Tony Torres, pues, yo el chamaco Torres, ¿cuál era el otro tremendo también de aquí? Los hermanos Lara, el cuate, el chino Lara, perdón, y un hermano que murió en la cancha, golpeado en el De ese box. Tony Torres, no recuerdan si la persona No. que está quiere mandarnos más información para ver si lo recuerdan tanto María Elena como don Fernando, para ir teniendo un poco más de información en relación a esto. Y posteriormente Baltasar Juárez. Pero Baltasar Juárez es como que hay que decirlo aparte, porque Sí. ese muchacho, digo, no está muchacho, pero yo lo Sí, veía sí. muchacho. Baltasar Juárez fue muy disciplinado, Sí, porque así. cuando nosotros íbamos a jugar básquet Ahí en las entrenaba. tardes, él estaba ahí en friega con Rogelio Sánchez, entrenándose, pero además en una forma muy ruda. Sí. Bueno, al menos yo me impactaba y decía, Dios mío, qué duro. Él tuvo Peleas en México. extraordinarias peleas, inclusive ganó a nivel nacional. Sí. Y además, él ahorita está enseñando boxeo. Qué bueno, es Sí, lo que él hace se fue a falta. Estados Unidos, pero ahorita está aquí en Sí. Matehuala y está enseñando boxeo. Sí, Que eso sí. también es muy importante. Están los Ramírez también, los Burritos Ramírez, José Luis Ah, sí, Ramírez. José Luis Ramírez, que acaba su de morir, hermano. el papá del licenciado Ramírez, ¿cómo se Sí. llamaba? Pascual. Sí, Sí. don Pascual Ramírez. Don Pascual, fue muy bueno, muy Así bueno, es. muy bueno. Muy bien. Oigan, pues llegamos a la parte final. Saludos para María de León Méndez. Ella me parece que está fuera de Matehuala, ¿verdad? Mari, Ella es matehualense, sí. pero parece que está, no sé si es la que está en Holanda o en donde. Está ¿no? casada en el Sí, extranjero, ¿verdad? sí. Parece que está. Siempre nos escucha y nos Lo que ve. pasa es que con esta maravilla que es la tecnología, tecnología. pues nos pueden ver en cualquier parte del mundo. Sí, así es. Dice dice José Francisco Velázquez Ovalle, un programa de don Lorenzo Díaz del periódico. Que hagamos un programa de don Lorenzo Díaz del periódico El Imparcial. Del Imparcial también. Tiene Tuvo su mucha historia, historia, ¿verdad? Claro. mucha historia. Así es. Oigan, pues muchísimas gracias a don Fernando Leiva por Muchas estar gracias, aquí con muchas nosotros. gracias. No se va a ir, don Fer, porque ahorita hasta que Las nos terminemos las enchiladas, enchiladas, sí. ese va a ser para Lo irnos. clásico de Matehuala. Sí. Y las gorditas, programa de las gorditas, que ahora son muchas. Eso también hay que hablar. Digo, gorditas de comer, ¿no? De Sí, las sí, sí, gorditas, Ya después eso también hay que hablarlo, porque Sí, los sí, quién platillos empezó, ricos de Matehuala. cayó. Gracias, María Elena Irizar, muy amable. Muchas Gracias gracias, a señor ustedes. licenciado Paz. Aquí nos vemos el próximo Estamos- viernes para que nos vea viernes. Es muy probable que lo hagamos fuera de nuestro estudio. Próximo viernes vamos a hablar acerca del Instituto Comercial Matehualense, cuántas generaciones tuvo este instituto de taquígrafas secretarias, Contadores privados. Hubo secretarias secundaria. bilingües también. También hubo tuvieron. secundaria. Tú no aprendiste ahí taquimecanografía. Yo entré ¿Dónde? allí. Bueno, yo aprendí en la secundaria, en los talleres. Daban taquimecanografía. Sí, taquimecanografía en la secundaria. Pero sí entré al Instituto Comercial Matehualense. Solamente estuve una temporada porque quería hacerlo mejor en cuanto a escribir. Mecanografía. Sí, porque el trabajo que yo tenía era de escribana y luego de escribir en las máquinas. Y antes pues no era muy fácil tener una máquina, no había la Fíjate que habilidad. Yo estudié en Matehualense una temporada y y todavía estaban las máquinas de escribir. salías Y entonces adolorido de los ponen la dedos. franela, María Elena, ponen la franela en el teclado Para que no veas. para que no ver y para escribir. Y nunca aprendí. Lo que pasa es que tuve varios compañeros que me ayudaban. Entonces, eso me perjudicó. Pues sí. Dijeron, no, tú, deja, yo te lo hago. Porque nos pedían un escrito con Sí, cubierta. tareas. Ajá. Y nunca lo hice, siempre me ayudaron y por eso nunca aprendí a escribir como... Pues hay que le enseñaste Sí, primero, hay que el programa también a los grandes maestros. Sí, no, Hablar. Pues sí, En podemos hablar. secundaria el profe Filemón, Filemón Inocencio Carrillo. Ay, Hernández. sí.
Inocencio Rocha. Bueno, ustedes Rocha. conocieron al profesor Inocencio Rocha, que era director de la escuela Sí, secundaria, la allá en los profa años Tere. 64, 65, en esos tiempos, era muy estricto. Que nos muy daba enojón. música. Mis respetos para el profe Pepe García. Ay, el profesor García se venía en la bicicleta de Cedral, no había carretera, a Matehuala a dar clase. Sí, de eso tenemos que hablar un día. ¿Cómo se empezó a hacer la escuela secundaria federal? ¿Y cuál voluntad tenían? Bueno, el sacerdote de Vanegas se venía en un jeep para venir a dar clase a Matehuala. Hay mucho que decir, porque tienen que saber cómo se va construyendo paso a paso los pueblos y las voluntades de las gentes que colaboran para dar clases. Así es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Gracias. nuevamente. Gracias a El usted, próximo señor Paz, por viernes aquí invitarnos. estaremos. Gracias a doña Lupe por las enchiladas. Gracias. Sigan con el noticiero de Joaquín López Dóriga. Hasta la próxima semana. Se percibe en el aire. Se queda en tus sentidos. Estás escuchando